Hernán Brienza, ¿cómo te va? Buen día, Fernando Alonso, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste todo? ¿Cómo viste el discurso? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Muy bien, me parece que la forma fue el mensaje, ¿no? Como dijo alguna vez Está bueno. McLuhan, ¿no? Me parece que el tono que utilizó Cristina para hablar, las formas en las cuales habló, me parece que fueron el fondo del mensaje, ¿no? Ajá. Una Cristina reflexiva, una Cristina con con escucha, una reflexiva, una Cristina que en algún momento habló con no con ese timbre de voz que por ahí a algunos les molestaba, no tanto, con una Cristina ya que llamó de alguna manera a esto que vos decías recién del contrato social, de que el contrato social no es otra cosa que la concordancia, que el acuerdo, que un margen para ponernos de acuerdo, sin necesidad de esas tonteras al estilo reconciliación o porque el pacto del contrato lo que sugiere es que hay conflictos, que hay conflicto de intereses, que hay diferencias, ¿no? En cambio, y lo que dice es, bueno, renunciemos a algunos de nuestros intereses para poder confluir en un interés mayor, ¿no? Que es el interés de todos. Por ahí no ganemos tanto para poder ganar sostenidamente, ¿no? Cristina en algún momento dijo, ganan más si pactan que si se mantienen en su propio interés egoísta, ¿no? Pero eso es algo que el empresariado argentino nunca entiende, ¿no? Eso siempre me llamó la atención, que es poco racional eso. Sí, los de nuestra generación, nosotros tenemos muy metido en la cabeza, salvo en los 12 años del kirchnerismo, que el empresariado argentino era un tipo que ganaba, que tenía un margen de ganancia muy grande, si lo comparamos con otros países, y que siempre que le reclamaban a los gobiernos eran flexibilización laboral y baja de impuestos. Y me parece que lo que plantea es la ganancia corta, ¿no? Y a ganancia corta y poder sacar la ganancia, ¿no? ¿Qué es el modelo Helvar, Hernán? Bueno, en realidad hay que decir que el modelo Helvar es el modelo Perón, ¿no? Eso hay que... Digo esto porque no es que hay no es que hay una autonomía por parte de Helvar. Lo que hace Perón al elegir a Helvar es elegir a un ministro de Economía que viene de los sectores de la pequeña y mediana industria, ¿no? Es un judío de pasado marxista, además, ¿no? Eso es lo divertido de Helvar para hacer comparaciones posteriores, ¿no? Y el pacto social o el proyecto Helvar en el 73 es fundamentalmente un gran acuerdo nacional de precios y salarios, ¿no? Donde se pueda ir tocando algunas variables que permitan una industrialización, sostener la industrialización que había logrado Perón en el 46 y el 55. Porque también es cierto que el modelo peronista del 46 al 55 empieza a encontrar un cuello de botella que es el que siempre encuentra la industria argentina, que es cómo pasa la industria liviana a la industria pesada, cómo pasa la primera etapa de industrialización donde se satura la capacidad industrial y y es necesario o invertir o invertir más o importar más insumos para poder seguir fabricando, ¿no? Entonces eso lo que te genera es, por un lado, una puja distributiva con los trabajadores que quieren ver qué porción más de la torta pueden obtener, los empresarios también, obviamente, pero al mismo tiempo presiona sobre el tipo de cambio. Entonces, ¿de qué manera se resuelve eso? Eso se resuelve de dos maneras. O destruyendo la economía y destruyendo la industria para que no se crezca, no haya puja distributiva y no haya pedido de dólares, que es lo que hizo la dictadura militar y es lo que hace el macrismo, o con un acuerdo macro en el cual se sostengan las variables con parte de un pacto social en el cual no se aumenten ni precios ni salarios y se pueda
tocar otro tipo de variables, como por ejemplo transferencia de recursos del campo a la industria, Sí, si claro. es que se puede en el momento, ¿no? O subsidios o contratos colectivos, convenios colectivos de trabajo, que tengan, por ejemplo, mejoras para los trabajadores que no sean constantes y sonantes, por ejemplo, ¿no? La época del 73-74 es una época de firmas de muchos convenios y estatutos de trabajo muy ventajosos. Pero hoy sin ir se más puede lejos, cumplir eso, Hernán, en la Argentina. Hoy se puede cumplir concretamente eso. No los gana la avaricia, no los gana, no lo van a hacer en el momento en que haya más liquidez, si querés, en vez de enfriar la economía. No, si no lo controlás con una estructura inclusive legislativa o con control realmente, con una presencia muy fuerte del Estado. Digo, sí. no los gana, no es un acuerdo a corto plazo y luego estalla, digo. Bueno, en el caso del plan Heber lo que pasó es varias cosas. Uno que es la crisis del petróleo, ¿no? Después la muerte de Perón, ¿no? Claro. La política marca también el paso. Pero es lo que le pasaba un poco lo que contó ayer Cristina, ¿no? Que hacia el 12 de junio habían subido los precios y Perón sale a presionar con la herramienta que tenía, que era la CGT, ¿no? Le ponen la CGT en la calle a los empresarios y dice, bueno, muchachos, si ustedes no cumplen el pacto, nosotros con la CGT nos vamos y los dejamos solitos a ustedes a ver qué hacen con el bolonqui que tienen, ¿no? Claro. Eso es lo que dice Perón en la mañana del 12 de junio. Y si vos te fijas, este miedo que vos planteás se cumplió durante el kirchnerismo. El kirchnerismo de alguna manera planteó un pacto para salir del 2001 con el dualdismo y después con el kirchnerismo que lo profundizó y que hizo más progresiva la distribución, ¿no? Y en un momento determinado, cuando había que ajustar un poco las marcas, el empresariado lo que dijo es, no, queremos a Macri, ¿no? Y se volvió a suicidar, porque el empresariado nacional se suicida, ¿no? Se suicidó cuando derrocó a Perón, se suicidó en el 76, se suicidó con Rodrigazo, ¿no? se suicidó con Macri, ¿no? Claro. Y digo, esta lógica de suicidio es muy interesante porque ¿por qué? Porque el empresariado industrial, sobre todo, cree que basta con mandar al estilo neoliberal, y después se dan cuenta que cuando gobiernan los neoliberales, las primeras víctimas después de los trabajadores son los industriales, ¿no? Que los que ganan los servicios financieros y la sociedad rural, ¿no? Al sur, la alta industria, ¿no? Es muy interesante los estudios sobre a quién benefició la dictadura militar y el menemismo, porque vos sabés que no solamente se favorece a los servicios de la deuda, a los bancos, al sistema financiero y a la sociedad rural, sino que también dentro del rubro industrial los más grandes terminaron concentrando y centralizando y monopolizando el rubro industrial. O sea, los más grandes se comieron a las empresas más chicas y las empresas chicas desaparecieron o se achicaron, con lo cual es muy claro cómo las políticas neoliberales echan por tierra el mercado interno y el modelo industrial, ¿no? Y sin embargo, los tipos siguen apostando siguen equivocándose, ¿no? Hay que ver ahora qué pasa, ¿no? Si toman conciencia después de estos 4 años del macrismo. Pero ahí no tendría que haber una presencia muy fuerte del Estado, parámetros claros, reglas, inclusive, qué sé yo, alguna reglamentación, ley que impida tal cosa. En algún momento uno recuerda que para controlar un poco el precio de los medicamentos existía en este país la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne. Sí, lo que pasa es que hay que ver si son posibles hoy esos mecanismos. Yo creo que sí que son posibles, pero habría que estudiarlo bien. Y después lo que sí habría que pensar es de qué manera se impacta estos 4 años de menemismo en la conciencia de los industriales, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijiste del menemismo, dijiste? Bueno, ¿Viste? el menemismo era un poquito mejor que el macrismo.
un poquito menos malo, creo que, pero era más o menos lo mismo. Claro. Hernán, Pero sí, la conciencia del macrismo, claro, que quedó lo claro. que pasó con el macrismo, algo tiene Sí, claro. que influir. Totalmente. Hernán, a ver, bueno, ahora te saco la del historiador, te pongo la del periodista, y en el análisis, ¿te dio la sensación de que vos estabas Sí. delante de una candidata a Sí. presidenta? Sí. Sí, me parece que el cambio de tono también tiene que ver con la candidatura, tiene que ver con una Cristina que está pensando de qué manera se para ella ante la sociedad en los próximos 4 años, digamos, ¿no? Me parece que ella está pensándose a sí misma como árbitro de una situación, como prenda de negociación, ¿no? Digamos, me parece que eso es lo que ella planteó ayer. Ajá. Me parece que ese es el lugar que ella está pensando. Digamos, muchachos, yo voy a ser candidata, pero soy la candidata del pacto social. Está bien. Soy la candidata del gran acuerdo económico, ¿no? Del gran acuerdo económico y social. Eso es lo que yo vengo a proponer. Digamos, si quieren acuerdo, si quieren pacto, yo soy la candidata. Si quieren conflicto, no cuenten conmigo, el conflicto lo van a generar ustedes y siguen gobernando así, porque no hay vuelta, ¿no? El macrismo termina en conflicto social. Las políticas de ajuste y las políticas de empobrecimiento finalmente a la larga estallan, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué país quieren? ¿No? Quieren un país relativamente ordenado como fue el kirchnerismo, o quieren un país de conflicto social que es el país del macrismo, el país de la alianza, el país del menemismo, ¿no? Donde todo el tiempo hay conflictos sociales que son insostenibles, ¿no? Estoy viendo cada reacción de algunos colegas en Infobae, la reacción de anoche de Majul, de La Nata, digo, hay una nota que escribe Román Lechman que dice: Cristina Kirchner imitó a Juan Perón en el exilio para regresar a la Casa Rosada, dice, y habla, ¿no? de la presencia de José López Rega, de todo la violencia que se generaba con el regreso de Perón, y lo compara con este regreso de Cristina, las sordas alrededor de la sociedad rural. La verdad, yo no entiendo tanto odio, ¿no? Nada, quizás no vale la pena hablar sobre esto, pero me aparece así en Infobae y digo, la pucha, che, será una cuestión de... En mi caso de algunos se trata de un periodismo muy servicial, ¿no? Sí, puede ser. Y sobre esto, ¿vos la ves como no voy a decir león, pero la yegua herbívora o no? Yo creo que ella lo planteó ese juego, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que ver es qué significa ser herbívoro, ¿no? Sí. Si significa ser herbívoro, significa transar, yo no la veo así. Tampoco lo vi así a Perón en el 73. Yo lo que creo es que de lo que se trata es de apaciguar un poco las formas en las cuales se hacen las transformaciones, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave. Okay. O sea, pensemos que Perón en el 72, 73, cuando lo que dice es el gran adversario, el gran enemigo de la sociedad es el liberalismo militarizado y aliado a los Estados Unidos vía Kissinger. ¿De qué manera yo logro que esto no ocurra nunca más un golpe en la Argentina con los niveles de violencia que tenemos? Haciendo un gran acuerdo con el Partido Radical, con Balbín, y él propuso la fórmula Perón-Balbín, que finalmente no se pudo llevar adelante. Mira, tanto por el peronismo como por el radicalismo. Pero la idea de Perón era llegar a un gran acuerdo institucional con los dos partidos mayoritarios para sostener una institucionalidad que supere la historia de los golpes de Estado, que puede enfrentar a crisis que estaba haciendo los golpes de Estado en casi toda América Latina. Recordamos que Estados Unidos salía de la guerra de Vietnam y quería volver sobre su patio trasero. Y ahora pasa algo parecido. Si vos te fijas, Estados Unidos sale de Medio Oriente y lo que quiere es replegarse sobre su patio trasero, con un Trump encerrado sobre su
su industria y intentando recuperar Venezuela e impedir que en América Latina surja de Totalmente. nuevo Lula, Cristina. Entonces, sobre eso me parece que hay que trabajar inteligentemente, con más con más inteligencia que con discursos aguerridos, ¿no? Me Ok, parece que eso Cristina lo entendió perfectamente porque es una bien. gran estadista, ¿no? Hernán, gracias. Siempre es un lujazo charlar con vos, amigo. Así que no sos ningún periodista de puesto, ¿eh? Así que...